Saludos, amados hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en este hermoso día, segundo domingo del mes de julio, que Dios nos da la gran bendición de estar con vida y con salud para seguir exaltando y glorificando el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos. Es para mí una gran bendición poder saludarles a ustedes y poder llegar hasta los hogares de ustedes una vez más, llevándoles la poderosa palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Antes de transmitirles la palabra, quiero aprovechar el tiempo para dar unas palabras de gratitud, porque siempre se ha dicho, amado hermano, que cuando hay una grabación o un evento así, los protagonistas son los que salen o salimos, pero hay otras personas que colaboran, que nos es una gran bendición. En este caso acá quiero agradecerle a nuestro hermano Fabriel Mitre, que es el que ha estado haciendo este trabajo de grabaciones todo este tiempo, que le ha estado llegando a usted la palabra en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Así que bendecimos la vida de este hermano en el nombre del Señor Jesucristo, porque él hace un sacrificio de tiempo, de trabajo y económicamente, pero Dios se encargará de recompensarle a él el esfuerzo que él hace. También quiero agradecerle a muchas personas que han estado llamándonos o poniendo un mensaje de WhatsApp agradeciendo que la palabra llega hasta sus hogares. Y cuando le hablo de que está llegando a distintos lugares, le estoy hablando de Costa Rica, de Panamá, de Guatemala, está llegando por lo menos a 4 o 5 zonas en Guatemala, y de ahí hay una hermana del canal 24 que lo está transmitiendo, está enviando las grabaciones a los Estados Unidos. Así que sea cual sea la forma que la palabra llegue, bendecimos a Dios y a estos hermanos que domingo tras domingo se sientan a ver la grabación de la palabra del Señor y son bendecidos, son edificados. Repito, muchas personas nos llaman y nos dan gracias porque Dios les habló a través de la palabra. Así que Dios reciba toda la honra y toda la gloria, porque nosotros única y exclusivamente fuimos llamados a hacer una labor, y eso es lo que estamos haciendo, aunque no lo hacemos dentro de los templos, pero estamos llegando a cada uno de ustedes con la ayuda del Señor. Así que un domingo más estoy aquí para compartir la palabra con cada uno de ustedes, y hoy les traigo un tema que tal vez usted nunca lo ha oído, pero es importante. El tema que voy a compartir con ustedes en esta mañana es el creyente y su Getsemaní. Oiga bien, el creyente y su Getsemaní. Es importante que usted sepa o se entere que la palabra Getsemaní es una palabra aramea que se escribe Cheminaín, y esta palabra lo que significa es prensa de sacar aceite. Entonces, si Getsemaní significa prensa de sacar aceite, quiere decir que en el Getsemaní de Cristo, o en el Getsemaní suyo y mío, Dios te va a presionar a ti y a mí hasta que podamos producir algo. Y para ello, Dios puede usar la angustia, puede usar el dolor del alma que es dentro, puede usar la soledad y también usará la traición. Qué tremendo esto que acabo de decirle, y se lo voy a volver a repetir. La presión que Dios haga hacia su vida y hacia la mía en el Getsemaní suyo y mío, porque tenemos que pasar un Getsemaní cada uno de nosotros. Dios puede utilizar la angustia, puede utilizar el dolor del alma, puede utilizar la soledad, y al final también el Getsemaní va a producir traición, o la traición es parte del Getsemaní que cada creyente tiene que enfrentar. Es esa la razón, amado hermano, usted que me está mirando en este momento, por la que casi ningún creyente está dispuesto a pasar o a vivir su Getsemaní. Es ahí donde muchas personas, cuando llega este momento de angustia, de dolor, de soledad, de traición, hay una decepción grande en muchos creyentes, y es ahí donde ellos retroceden. Hasta ahí llega su vida cristiana, porque no han podido entender que es el Getsemaní de cada creyente. Y
es necesario que usted entienda que si el Cristo de la gloria, siendo el Hijo de Dios, siendo el Salvador del mundo, enfrentó su Getsemaní, usted y yo también tenemos que enfrentarlo. La pregunta es, ¿cuán preparados estamos para enfrentar nuestro Getsemaní? Es necesario saber que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 1, dijo que si Cristo había padecido por nosotros en la carne para librarnos del pecado, es necesario que usted y yo nos armemos del mismo pensamiento. Si usted puede entender, esto está clarito. Lo que Pedro quiere es que entendamos que si Cristo sufrió, si Cristo padeció, si Cristo tuvo su Getsemaní, usted y yo tenemos que armarnos de ese pensamiento, que tenemos que pasar por ahí también para poder ver la gloria del Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque ningún Getsemaní es para derrota. Todo Getsemaní es para que usted obtenga una victoria, así como Jesucristo obtuvo la victoria. Lo que sucede, vuelvo a repetirle esto, es que ningún creyente quiere pasar su Getsemaní, quiere vivirlo, y algunos hasta ignoran que esto es necesario pasarlo para poder terminar en victoria. La base bíblica que tengo en esta mañana para compartir con usted esta palabra se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 39 hasta el 47. Yo me voy a permitir leer esta palabra para cada uno de ustedes. Usted, si ya se sentó, se puso cómodo, tiene su Biblia a la par, repito, San Lucas 22, versículo 39 al 47. Ahí estaremos desglosando la enseñanza de la palabra en este día, para que usted y yo podamos entender mejor el Getsemaní suyo y el Getsemaní mío. Leo para ustedes la poderosa palabra de Dios, la cual nos dice de la siguiente manera: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla, oró. Dice el verso 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y dice el último versículo 47, dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Hagamos una palabra de oración para que Dios te bendiga a ti y a mí a través de esta palabra en este día domingo, segundo domingo de julio, donde Dios nos da el privilegio de poder compartir la palabra con usted. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en este momento, porque un domingo más nos das el privilegio de poder compartir la palabra con todas aquellas personas que quieran sentarse a mirar esta grabación, Dios mío, creyendo que así como nuestro cuerpo necesita el desayuno, el almuerzo y la cena para alimentarnos físicamente, también el espíritu necesita el alimento espiritual, y uno de los alimentos espirituales es la palabra, que no puede faltar. Dios mío, no sé si a esta hora que están mirándome, algunos hermanos ya hayan desayunado, su cuerpo se siente bendecido, se siente bien porque ya pudo obtener un buen desayuno, Señor. Pero la pregunta es, ¿el desayuno espiritual lo hemos tomado ya? Necesitamos oír tu palabra, Dios mío. Abre el entendimiento y prepáranos, Dios mío, para enfrentar lo que la palabra nos dice en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, amados hermanos. Para poder compartir este tema con ustedes de una forma rápida, porque siempre acá el tiempo es nuestro enemigo, vamos a desglosar algunas cosas que hay en este pasaje que nos enseñan a nosotros cómo
enfrentar o cómo vivir o lo que tenemos que vivir en el Getsemaní tuyo y mío. Cuando hablamos de Getsemaní, estamos hablando de aquel momento cuando Jesús se fue al monte de los Olivos a orar en el huerto que se llama Getsemaní, y ahí Él enfrentó los momentos difíciles, angustiosos, de soledad. Ahí enfrentó lo último, que fue la traición que le hizo Judas. Y esa situación que Jesús vivió, a muchos hermanos ha corrido de la iglesia y de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque estamos faltos de conocer que, así como dijo el apóstol Pedro, si Jesús sufrió, armémonos nosotros de ese mismo pensamiento, porque es la única manera de salir adelante. Ahora, si usted sale huyendo en el momento difícil de su Getsemaní, usted nunca podrá ver la gloria de Dios. Por eso le invito a que me siga en esta mañana. Voy a transmitirle algunos puntos a usted que espero que le sean de bendición a su vida, a su familia y a mi vida. Lo primero que encontramos acá es que dice el versículo 39. Vamos a ir desglosando algunos versículos con 1, 2 o 3 incisos que aparecen en cada versículo. Dice el versículo 39, y saliendo, se fue. Y saliendo, ¿qué es lo primero que nos enseña este versículo? Nadie empujó a Jesucristo, nadie lo obligó. Él dice la Biblia, y saliendo, o sea, es una decisión propia, lo primero que encontramos en el versículo 39, una decisión propia. Usted, para ser un vencedor juntamente conmigo, a usted nadie le puso un revólver, nadie le puso un arma de fuego, nadie lo ha amenazado para que sea cristiano, no. Eso fue una decisión que usted tomó el día que el Espíritu Santo le tocó a usted, y ahora lo que le toca a usted y a mí es enfrentar lo que queda de la vida cristiana mientras tengamos vida aquí en esta tierra. Entonces, una decisión propia. Y saliendo, no fue que alguien viniera a presionarlo a él, ni a usted, ni a mí tampoco. Así que, por lo tanto, lo primero que aprendemos es que, dice la Biblia, decisión propia. Verso 39 en el inciso A. En el inciso B, ¿qué aparece? Dice la palabra del Señor, se fue como solía. ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos? Debe ser una costumbre. Como solía, ¿qué? Hacerlo. Jesús siempre oraba, siempre iba a un monte a solas. Entonces la palabra solía lo que quiere decir es que era una costumbre en él. Una buena pregunta para usted, amado hermano, que me está mirando en este momento. ¿Cuál es nuestra costumbre? ¿Solemos siempre estar orando, buscando el rostro del Señor, pagando un precio? Jesús era una costumbre en él. Y debe ser una costumbre en nosotros, porque tarde que temprano llegará tu Getsemaní y ahí va a estar su victoria y mi victoria. Repito, lo segundo es que era una costumbre en él, solía hacerlo y vuelve a hacerlo. Y lo tercero que aparece en este mismo versículo 39 es que dice la Biblia que Jesús se fue al monte de los Olivos, o sea, lugar estratégico. Es lo tercero que aparece. Lugar estratégico. El creyente debe de aprender, mayormente en estos tiempos angustiosos que estamos viviendo. Es cierto que usted ora tal vez al levantarse en la mañana, al acostarse, tal vez ora cuando va a saborear los alimentos que Dios le ha suplido, pero permítame decirle, si Jesús solía hacerlo, irse al monte de los Olivos, usted y yo debemos poner en práctica esto. Cada creyente debe buscar un lugar estratégico, un lugar específico, donde usted tenga un tiempo aparte con ese Dios poderoso que le ha llamado a usted y me ha llamado a mí. Jesús, siendo el Hijo de Dios, escoge el monte de los Olivos, y hoy queda una pregunta para usted, para mí, para su familia, todos los que me están viendo. ¿Qué lugar ha escogido usted para buscar el rostro del Señor? Lo número 4 que aparece acá en el versículo 39, dice a lo último, y sus discípulos también le siguieron. ¿Qué nos enseña esto, amado hermano? Que siempre habrán personas que te quieren acompañar a ti y a mí. Pero es importante, ahorita vamos a aprender algo, que cuando usted toma la decisión conmigo de buscar el rostro del Señor en un lugar estratégico, es muy importante que usted se encuentre a solas. No estamos menospreciando a nadie que quiera acompañarte,
Pero no hay nada más lindo que estar a solas con Jesús o a solas con el Dios poderoso, así como lo hacía Jesús con su Padre Celestial. Dice que había mucha gente que le quería acompañar. Y repito, no es para que nadie se vaya a sentir mal, sino que es una realidad. Hay veces que hay personas que te acompañan a ti o a mí en algunos momentos de tu relación espiritual o lo que sea, y lo que hacen es como perturbar, como molestar, no te dan la paz, la tranquilidad que usted y yo necesitamos. Así que espero que usted esté entendiendo esto y no vaya a creer que estamos hablando mal de nadie, sino enfrentando la realidad que la palabra nos enseña en este hermoso día. Ahora, si nos detenemos en el versículo 39 y pasamos al versículo 40, yo quiero que usted me entienda en esta mañana. Del versículo 40 hasta el 24, ahí da inicio la prensa de Dios, para que me entienda. Porque repito, Getsemaní quiere decir prensa para sacar aceite. Entonces, del versículo 40 al 44 comienza la prensa de Dios a presionar a Jesucristo. Y eso debemos entenderlo usted y yo para que no vayamos a declararnos en derrota ni salgamos huyendo de la vida cristiana. Ok, dice la palabra del Señor enseñándonos lo siguiente, del versículo 40. Hay algo importante en el versículo 40, dice, cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad que no entréis en tentación. Más adelante le voy a explicar algo con respecto a eso. Pero en el versículo 41, dice la palabra del Señor en el inciso A. Mire lo que dice. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Oiga bien esto. Los discípulos se disponen a acompañarle. Están dispuestos a acompañar al maestro para que no vaya solo. Pero ¿cuál es la decisión del maestro? Estar a solas. Aprendamos del maestro. Repito, usted y yo necesitamos un tiempo a solas con el maestro. Usted escogerá, yo no le estoy diciendo que escoja un monte, porque ahora depende del día, no podemos ni salir de las casas con nuestro medio de transporte o lo que sea, pero escoger el cuarto, escoger en su propiedad algún lugar aparte, donde está la naturaleza, escoger un lugar a solas, donde usted pueda comunicarse con el Dios Todopoderoso. Y dice la palabra, el versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Se apartó. Qué bueno, hermano. Sigamos el ejemplo de Jesús. Apartémonos a solas con el Maestro. Es muy bonito, muy lindo. Y luego dice el mismo versículo 41, para mostrarnos el inciso B, que nosotros, si ya tomamos la decisión de apartarnos a estar solas con el Maestro, entonces pongamos en práctica la humildad. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos. Y dice la Biblia que Jesús, después de apartarse de los discípulos a solas, él oró a Dios, pero de rodillas. Déjeme decirle, hoy en día casi nadie quiere arrodillarse. Y arrodillarse tiene un montón de significados. Uno de ellos puede ser que usted está reconociendo que usted es pequeñito, que usted es débil, que usted necesita la ayuda del Todopoderoso. Y en ese momento, cuando usted y yo caemos de rodillas, estamos reconociendo también que el único poderoso se llama Jehová de los ejércitos y que ante Él nos arrodillamos pidiendo socorro o con respeto, con humildad, delante de ese Dios tan grande. Caemos de rodillas, que es un sentido de humildad, que es lo que casi no quiere haber en cada uno de nosotros cuando tratamos de buscar el rostro del Señor. Aprendamos de Jesús. Él es ejemplo para usted y para mí. Cuando Él se pone a orar y cae de rodillas, la palabra de Dios nos los enseña así, de esta manera. Así que, amados hermanos, mirando el gran ejemplo del Maestro, cómo cae Él de rodillas, nuevamente le repito esto, podemos nosotros continuar estudiando este pasaje. Ahora veamos lo tercero que nos enseña el Getsemaní. Dice, según el versículo, óigase bien, según el versículo 42, dice la palabra del Señor, diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa. ¿Qué es lo que nos enseña esto? A usted y a mí nos enseña que nosotros debemos ser sinceros con Dios. Debemos ser honestos con Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios,
teniendo tanto poder, él fue muy sincero con Dios. Él le dijo, Padre, yo no quiero pasar esta copa. Yo no quiero tomar esta copa. O sea, lo que le está diciendo es, yo no quiero sufrir, papá. Yo no quiero llevar este dolor. Sinceramente, él lo hace delante de Dios. Nosotros tenemos que poner en práctica la sinceridad delante de Dios. Hay veces que nosotros queremos hablar con Dios y nos volvemos arrogantes y eso no funciona. Primero humildad y luego sinceridad delante de Dios. En la sinceridad usted puede hablar con su Padre Celestial y decirle, Dios, mira, tú eres grande, yo soy pequeño, tú eres fuerte, yo soy débil, te necesito, Dios, hoy más que nunca, y cosas así, donde lo ponen a usted en sentido de humildad y sinceridad delante de nuestro Dios. Jesús dijo, yo no quiero tomar esta copa. Hay veces, y no me diga que no, amado hermano, usted que me está mirando, hay veces que usted no quiere enfrentar un problema, que usted no quiere hacerle frente a una prueba, que usted no sabe qué hacer. Ahí es donde tenemos que ser sinceros. Pero ahora viene lo otro. Dice que Jesús le dijo, Padre, si es posible que no pase de mí esta copa. Pero mire lo que aparece, dice, es necesario que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Porque Jesús dijo, dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Usted y yo tenemos que aprender esto. En el Getsemaní, cuando nosotros vamos al Getsemaní, que estamos ahí en presencia del Señor, nosotros no estamos para hacer la voluntad nuestra, estamos para hacer la voluntad del Padre Celestial. Eso Jesús lo entendió y usted y yo debemos entenderlo de una manera muy, muy clarita, que queremos es hacer la voluntad del Padre que nos ha llamado. Muy bien, ahora, en el punto 5, nos enseña en el versículo 43, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué nos enseña esto? Que en el Getsemaní, oiga bien, en el Getsemaní tuyo y mío, Dios nunca te dejará solo. Quiero que usted entienda algo en esta mañana. En ese momento cuando Jesús está orando, todavía el Espíritu Santo está con él. No se había ido porque el Espíritu Santo abandona a Jesús en el momento en que Judas lo entrega. Ya de ahí en adelante Jesús sigue sufriendo como un ser humano para poder que se cumplieran las profecías que habían hablado con respecto al sufrimiento que él tenía que enfrentar. Pero aquí todavía lo tenemos con el Espíritu Santo. Pero aún así, mire la misericordia de Dios. Dice que envió un ángel para que le fortaleciera. Créame, amado hermano, usted que me está mirando, que Dios no ha cambiado. Él es el mismo. Y si Él lo hizo con Jesús, cuando usted y yo estemos en el Getsemaní, usted tiene que creer que Dios puede enviar un ángel para fortalecerle a usted y a mí. ¿Cuál es la idea? Que usted y yo salgamos adelante, porque Dios no te va a dejar solo en tu Getsemaní y en mi Getsemaní. Número 6. Oiga bien, dice el versículo 44, y estando en agonía. Es necesario, amado hermano, que usted y yo entendamos. Es cierto que el ángel va a venir a fortalecerlo, pero usted y yo tenemos que ser visitados en el Getsemaní por la agonía. Usted sabe lo que es la agonía. Se entiende mucho por ahí que si una persona está muy enferma y está agonizando, ahí que coge aire prestado y que ya vuelca los ojos y como que ya se va a morir. O sea, como que ya no tiene fuerzas para vivir. Bueno, así debe quedar usted y así debo quedar yo. Así quedó Jesucristo en agonía en el monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní. Él quedó en agonía, dice la palabra del Señor. Usted no se preocupe, amado hermano. La vida cristiana nadie dijo que era fácil. Pero con Cristo todo es posible. Cuando nos encontremos fortalecidos por el ángel y venga la agonía, usted y yo no tenemos por qué retroceder. Tenemos que avanzar porque ella nos va a visitar en ese Getsemaní que estemos pasando. Muy bien. Ahora, dice el versículo 44 en la parte B. Dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Qué sucede cuando la agonía te visita? Viene lo siguiente. Que comienzas a sufrir internamente, toda tu alma, todos tus sentimientos, tus emociones están totalmente truncadas, ya no soporta, ya no aguanta. Entonces sucede lo que sucedió con Jesús. Hace unos días atrás les enfoqué en otra de las enseñanzas que he compartido con ustedes, que el sudor de que
Adán tenía que enfrentar era un sudor que está en medio de la piel y en medio de la carne. Y cuando el aparato circulatorio se altera, entonces aparece inmediatamente la presión que hace y el sudor sale de nuestro cuerpo por los poros de la piel. Pero el caso de Jesús, toda su alma, sus sentimientos, sus emociones, toda su carne, todos sus sentimientos están siendo golpeados en esta agonía, y por eso el sudor que sale de él es como grandes gotas de sangre. Debemos de aprender nosotros que después de ser visitados por la agonía, debemos orar intensamente, dice la palabra, porque él oraba intensamente a tal extremo que su sudor eran como gotas de sangre. Ahora, el versículo 44 dice que él oraba intensamente. ¿Qué es lo que pasa con usted y conmigo, amado hermano? Tenemos que ser sinceros, que nosotros oramos 40 minutos, 1 hora, y para nosotros eso es una eternidad. Para nosotros eso es como orar un mes sin parar. Y no, hay que orar intensamente. Aunque te sientas agotado, aunque te sientas cansado, aunque ya pasó 1 hora, pasó 1 hora y media, hay que clamar a Dios. Hay que hacer vigilias de oración cuando el Espíritu te empuja. Hay que hacerlo en el nombre del Señor, orar intensamente. Después que usted y yo estemos en el Getsemaní, clamando a Dios, buscando su rostro, buscando su presencia, y ojalá a solas, como ya le he compartido en esta mañana la palabra, usted y yo vamos a entender que Dios nos visita. No solamente su ángel, sino que Él nos visita, nos habla, y podemos entonces disfrutar de la bendición de Dios en nuestras vidas. Muy bien, después de orar intensamente, oiga bien, aparece que toda el alma de Jesucristo es desgarrada por ese sudor tan tremendo que sale dentro de él, que eran como gotas de sangre, dice la palabra del Señor, ahí que caían a tierra. Y gloria a Dios por eso, es un desgarramiento interno que sucede en la persona. Y nosotros no hacemos esas oraciones. Estamos orando y tal vez estamos pensando en otra cosa que tenemos que hacer, que tenemos que irnos, y no nos preocupa hacer una oración intensa, y menos ese tipo de oración que nos desgarremos por dentro. O sea, para que me entienda, que derramemos nuestra alma en la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que cuando Ana clamaba a Dios para que Dios le diera un hijo, el sacerdote creyó que Ana estaba ebria en la oración que ella hacía, y Ana le dijo que no, que ella lo que estaba haciendo era derramando su alma en la presencia del Señor, en angustia, en agonía, porque ella necesitaba algo. Que Dios le ayude a usted y me ayude a mi amado hermano en estos últimos tiempos, porque el mundo está convulsionado, el mundo está en un caos tremendo. Yo hoy compartía con el hermano que nos ayuda con esta grabación, y yo le dije, yo me pongo a analizar algunas veces cuando estoy orando, que el Dios Santo de Israel, Él ya sabía lo que iba a pasar en el mundo, y yo me imagino a Dios pensando o viéndonos de antemano, viendo a todo el mundo con máscaras en su rostro, porque donde quiera que usted salga, usted ve gente, personas con máscaras en su rostro. Si ve la televisión, ve el Facebook, lo que sea, el mundo entero está con máscaras en su rostro. Y pienso yo, ya Dios sabía que eso iba a suceder y que nos íbamos a encontrar así. Ahora, gloria a Dios, porque esta situación ha servido, no a todos, pero ha servido a muchos creyentes para cruzar un Getsemaní confiando en el Todopoderoso. Ahora bien, hay algo que el Getsemaní no produce. Oiga bien, tantas cosas que hemos visto que hay que pasar, pero hay algo que el Getsemaní no produce. Y quiera Dios que usted y yo lo entendamos. Dice el versículo 45, oiga lo que dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Aquí usted y yo tenemos que entender lo siguiente. Los discípulos están durmiendo, pero están tristes, porque ya saben que el maestro se va a enfrentar a la muerte. Entonces, pero Jesús no viene triste. Si usted lee este pasaje en el Evangelio de San Mateo, usted se va a dar cuenta que Jesús, antes de llegar al Getsemaní, iba triste, dice la Biblia. Él iba triste antes de llegar al Getsemaní. Una vez que llegó al Getsemaní, comenzó a vivir su Getsemaní,
Ya la tristeza no le visitó, porque en el Getsemaní hay algo que no se produce y es la tristeza. Porque el que pasa el Getsemaní tiene una buena relación con Dios, un buen contacto con nuestro Padre Celestial, y jamás en la vida Dios te producirá tristeza. ¿Quiénes tenían tristeza? Los discípulos que estaban acá solos, durmiendo con tristeza por lo que el maestro le iba a pasar. Que Dios nos ayude, amados hermanos. ¿Quiere que le diga por qué? Hoy en día tenemos la misma situación que se vivió en el monte Getsemaní con Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Hoy en día tenemos personas, amados hermanos, que ellos viven en la presencia del Señor, conectándose con Dios, y ellos en medio de la situación, ellos tienen gozo, están bendecidos. Pero tenemos otra gente que están tristes, llenos de tristeza, que no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no están en el Getsemaní. ¿Quiere usted tener gozo? Suba al Getsemaní y ahí Dios le va a bendecir en gran manera. Ahora, otra buena pregunta. ¿De qué nos libra el Getsemaní a usted y a mí? Porque Getsemaní, repito, es una palabra que significa una prensa de sacar aceite. Entonces, cuando usted sube al monte, cuando usted se mete en el Getsemaní, ahí Dios te va a presionar para sacar algo bueno de ti. Entonces, viene la pregunta. ¿De qué nos libra el Getsemaní? Según el versículo 46, vuelve Jesús a decirle y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, ¿de qué nos libra el Getsemaní? Tenemos dos versículos que nos dicen lo mismo, el 40 y el 46. Jesús les dice: orad para que no entréis en tentación. Entonces, todo el que está en el Getsemaní vence la tentación. Va a venir, pero usted la vence. Y por eso es que hoy en día mucha gente, amado hermano, le fallan al Señor, se retiran de los caminos de Dios, y cada quien comienza a echarle culpa al pastor, le echan la culpa a los hermanos, le echan la culpa al liderazgo de la iglesia, ignorando que el problema no está ahí, el problema está en nosotros. Cuando nosotros no estamos en el Getsemaní, la tentación viene y nos domina, nos vence. Pero Jesús venía de allá y él no venía triste, y él oraba y él podía vencer todas las tentaciones, así como el diablo lo llevó para ser tentado, pero Jesús venció con la palabra. Entonces, ¿quiere usted ser un vencedor? Al igual que este servidor, lo digo sin ningún espíritu de vanagloria, solamente que me uno a usted para que ambos seamos vencedores. Todo lo que tenemos que hacer es subir al Getsemaní. Cuando estemos en el Getsemaní, el Dios Santo de Israel nos va a presionar hasta sacar algo bueno suyo y mío, y de allí saldremos en victoria para la gloria del Señor. Muy bien. Ahora, todo Getsemaní, capte esto, que es importante que usted lo sepa. Todo Getsemaní produce traición. Si usted lee el versículo 47, dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Todos sabemos que Judas entregó a Jesús con un beso. ¿Por qué razón? Porque eran las 12 de la noche, estaban en el monte oscuras, y los soldados romanos no podían distinguir quién era Jesús porque estaba todo en tinieblas, iban alumbrados con unas antorchas. Pero Judas le dijo: al que yo le dé el beso, ese es Jesús, para que ustedes lo agarren. Entonces Judas lo está traicionando con un beso. Amado hermano, ¿cuánta gente hay en las calles de nuestro pueblo hoy en día que no van a una iglesia, están apartados, inclusive están hasta enojados con Dios? ¿Por qué? Porque dicen: yo estaba en esa iglesia y yo no esperé que fulano me hiciera esto, no esperé que fulana fuera esto. Y usted debe de aprender que el Getsemaní produce traición. ¿Qué es lo que le enfoco con esto? Que el que busca de Dios, el que se acerca a Dios, va a tener problemas, porque va a haber gente que no lo quiere. Nosotros los pastores, es importante que usted entienda esto, nosotros los pastores hemos aprendido esto. Yo le enseño, yo comparto seminario con los pastores, y yo le digo a los pastores: todo pastor debe de saber que si usted pastorea 100 personas, 50 lo aprecian, lo estiman, le ayudan, pero los otros 50 no quieren ni verlo a usted. Yo me he enfrentado como supervisor de algunas iglesias, cuando he estado en otros concilios, y ahora que he estado en este concilio también, yo me he enfrentado a personas que le dicen a uno en la pura cara: yo ahí tengo mi diezmo, pero no los doy hasta que ese pastor se vaya. Bendito sea el nombre del Señor. Y el pobre pastor orando por ellos y ayunando y aconsejándole, y ellos de rebelde solo
porque ellos son igual que Judas. Perdóneme, pero tengo que decirlo, son traidores. Y usted tiene que enfrentarse a eso. Usted tiene que orar, que clamar a Dios por esta gente, mientras que esta gente te da una puñalada. Así que no vaya usted a poner peros en su vida. Me fui por la hermana, me fui por el hermano. E inclusive hay miembros que se van de la iglesia porque dice que el pastor no los quiere, no los visita, una cosa y la otra, o porque el pastor le contaron un secreto para que le dieron consejo y el pastor lo divulgó. ¿Qué esperaba? Si usted es una persona que está en Getsemaní, espere un Judas que llegue y que lo traicione. Entonces usted no se vaya a sentir mal por eso. Aprendamos del Getsemaní. Va a haber traición. Y repito, mucha gente hoy se consideran traicionada por sus propios hermanos, por sus familiares. Y cuando estoy hablando de traición, estoy hablando que viene de cualquier persona y en cualquier área. Usted puede vivir eso si usted está cruzando o viviendo su Getsemaní. Ahora bien, es importante que usted sepa esto también. Dice la palabra del Señor que cuando los discípulos vieron esto, Pedro sacó la espada cortándole la oreja a uno de los soldados, como quien dice venganza. Y usted tiene que entender lo que el apóstol Pablo escribió en su epístola a los Romanos en el capítulo 12, versículo 19, donde dice, no os venguéis vosotros mismos, dice la palabra. Dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. ¿Cómo nos enseña Jesús esto? Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada. Y tocándole la oreja al hombre que había perdido su oreja, dice la Biblia que le restauró su oreja. O sea, ni el mismo Jesús se vengó. Dejémosle eso a Dios. Y nosotros vivamos nuestro Getsemaní como Dios quiere que lo vivamos. También estas personas son impulsadas. Usted y yo tenemos que vivir con personas impulsadas que quieren hacer las cosas a la ligera y a la manera de ellos. Eso no es posible. Tenemos que tener sabiduría y saber que en el Getsemaní también habrá gente que va a actuar de esta manera, pero no le corresponde a usted ni a mí la venganza. Dejemos que Dios se encargue de esta gente que nos traiciona, de esta gente que nos da la espalda, de esta gente que nos clava un cuchillo por la espalda, que te dicen una cosa delante a ti y por detrás te dicen otra. Todo esto es importante que usted lo aprenda en la vida cristiana, para que usted no ande por ahí retrocediendo por cualquier cosa, sino que sea valiente, viva su propio Getsemaní y usted terminará en victoria. Ok, es necesario que usted entienda esto. Del Getsemaní, Jesús iba a la muerte, y eso le puede pasar a usted y a mí también. Y de la muerte, Jesús pasó a la resurrección. Si usted cruza su Getsemaní, su carne muere, sus deseos mueren, sus malos pensamientos mueren. Pero cuando usted cruce su Getsemaní, usted se levanta en victoria, como Jesucristo se levantó. Así que yo le doy este consejo bíblico a usted. Muramos en el Getsemaní, enfrentemos el Getsemaní, que ahí Dios nos va a ayudar en gran manera, y usted y yo podremos levantarnos para la gloria de Dios en victoria, como Jesucristo se levantó para la gloria de nuestro Padre Celestial. Mis amados hermanos, repito, usted y yo tenemos que pasar nuestro propio Getsemaní. Y antes de cortar esta grabación, quiero hacer una oración por usted. Ahí donde usted se encuentra, yo no sé qué está viviendo usted. Y tal vez usted ha dicho, qué prueba más grande, qué momento más difícil, qué angustia, qué dolor, qué agonía. Ya no aguanto esto. Yo le traigo palabra de ánimo en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque vine a decirle, no se desanime. Ese es su Getsemaní. Así como Cristo lo vivió. Y repito este texto nuevo, si Cristo sufrió, armémonos de ese pensamiento usted y yo, suframos también para que veamos la gloria de Dios. Yo sé que el Dios que te predico, ahí donde estás mirándome, depende del momento que estés pasando, ya sea familiar, físico, espiritualmente o económicamente. Cualquiera que sea tu Getsemaní, el Dios Santo de Israel mandó un ángel a fortalecer a Jesús, y yo creo que Él puede hacerlo con usted también. No solo un ángel, sino el Santo Espíritu de Él puede fortalecerte después de oír esta palabra. Voy a orar por usted para bendecirle en el nombre de Jesús, ahí donde usted se encuentra. Cierre su vista y sígame en esta oración. Soberano Dios, una vez más te doy gracias por haberme permitido compartir esta palabra con todos los hermanos que han estado
mirando esta grabación. Señor, que este sea un domingo inolvidable para ellos. Aquella gente que está pasando su Getsemaní y que no entendían que ellos hay que vivirlo, Señor. Hay que enfrentarlo. Pero hoy, a través de la palabra, se han dado cuenta que eso es parte de la vida cristiana para poder levantarse en victoria. Yo oro, Dios mío, para que tú envíes tu ángel o uses a tu Santo Espíritu que fortalezca a mis hermanos, que fortalezca a mis hermanas, cualquiera que sea la situación que ellos estén viviendo. Señor, si hay enfermedad en los cuerpos, oh Dios mío, tú tienes poder para ayudar a estos hermanos a pasar el Getsemaní. Amado Dios, Jesús subió al Getsemaní, del Getsemaní pasó a la muerte y de la muerte pasó a la resurrección. Ayúdanos a todos a no retroceder en ese lapso del Getsemaní a la muerte, porque si vivimos esto, morirá nuestra carne y nosotros seremos victoriosos. Oro por cada persona que me está mirando en este momento y yo le bendigo en el nombre de Jesús. En cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, ahí está Dios para ayudarle y bendecir su vida y fortalecerle como lo hizo con Jesús. Así que en el nombre de Jesucristo, agárrese de la palabra, no retroceda, sino que avance, amado hermano, y dígale: gracias, Señor, porque estás presionándome con la prensa del Getsemaní para sacar algo bueno de mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, yo dejo a esta persona en tus manos, le bendigo en el nombre de Jesús y declaro prosperidad y victoria sobre cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Quiero decirles algo. Las personas que me conocen saben en algunas áreas que Dios me usa. Y mientras oraba para que Dios te fortaleciera, sentí de Dios esto: que hay 2 mujeres y un hombre que necesitan reconciliarse con Dios. Y sé que me están mirando, porque usted no aguanta su Getsemaní. Yo voy a orar para reconciliarlo con Dios a usted, para que usted se levante en victoria, así como Cristo se levantó. Solo cierre su vista. Usted sabe que son 2 mujeres y un varón que necesitan reconciliarse en esta mañana. Oro por ustedes y les envío una palabra de poder de donde usted se encuentra. Padre, en el nombre de Jesús, esas 2 mujeres que tú me haces sentir y ese varón que tú hablaste a mi vida, Señor, que ellos no tienen fuerzas, que ellos están casi desmayados, que ellos no entendían por qué tanta situación difícil. Yo le envío una palabra de poder, una palabra de bendición ahí donde están ellos. Y tomo la autoridad que tú me has dado y los reconcilio contigo, Dios mío. Te los presento a ti para que tú los acojas en tus bellas manos. Perdone su falta, sus errores. Vuelvas a anotar su nombre en el libro de la vida. Dios amado, y por favor te pido, dale las fuerzas que ellos necesitan. Recíbelos en este momento. Cumple la palabra escrita que el que a ti viene tú no le echas fuera. Dios mío, tómalos en tus manos. Sácalos adelante. Yo cumplo con el deber de ponerlos en tus manos y los que están en tus manos, nadie los arrebatará. Muchas gracias te doy, Señor, por lo que tu Espíritu me ha hecho sentir en esta mañana. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Quiero decirle que seguro nos vamos a seguir mirando en estas grabaciones y si de una u otra manera la palabra te bendice o Dios te habla directamente o tal vez has tenido que hacer lo que hemos hecho en esta mañana, reconciliarte con Dios, yo te digo, mucha gente se ha comunicado con nosotros dándole gracias a Dios por nosotros y por la palabra. Hoy voy a hacer algo que no lo he hecho en ninguna grabación, pero si tú necesitas una oración de fortaleza más y tú necesitas comunicar al mundo entero y a mi persona, a quien quiera que sea, lo que Dios ha hecho contigo, yo te voy a dar mi número de teléfono para que tú te comuniques conmigo y podamos seguir dándole la gloria a Dios todos juntos. Mi número de teléfono es 00-506 87 02 92 08. Repito, 00-506
287-02-9208. A ese número te puedes comunicar y no es para gloria mía, sino para que juntos le demos la gloria al Señor. Y repito, si en algún momento te encuentras en un Getsemaní que ya no puedes avanzar, tal vez no ha llegado el ángel a fortalecerle a usted, y tal vez usted siente que el Espíritu no le está fortaleciendo, tal vez necesitas la oración de alguien que te ayude, y para eso estoy yo, para ayudarte en oración. Muchas gracias por tu atención. Dios me lo bendiga, y si usted puede compartir esta palabra con alguien, compártala, que a eso nos mandó el Señor Jesucristo, a predicar el Evangelio a toda criatura. Nos vemos en próximas grabaciones. Bendiciones para cada uno de ustedes.